Muy buenas noches. Está terminando el año 2022 y esta semana estamos haciendo un saldo de cómo está terminando la carrera electoral rumbo al 2024. Ya empiezan a salir cada vez más encuestas, los aspirantes ya están cada vez más abiertamente en campaña. En fin, hay muchas cosas para hablar, tanto del lado oficialista de Morena como del lado opositor. Hoy vamos a debatir esto con Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al estudio. Muchas gracias. Y de vía remota está Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bonita corbata, Mario. Y no quiero que me asocien por ello con Movimiento Ciudadano. Está bonita. Me da tanta pena no estar escuchando bonita. esto que dice Denise para devolver el piropo como se merece. Y Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, colegas. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Qué bonita camisa. No se pongan celosos, por favor. Vamos a echar los piropos aquí. Ya hay ambiente decembrino. Qué bueno. A ver, los aretes. Dale, los aretes, exacto. Muy bonitos aretes, sí. Sí, ya impera ya estamos a unos cuantos días de que comience el Guadalupe Reyes, entonces, ¿no? Ya se vale. Aunque tú ya lo comenzaste con una fiesta el viernes pasado. A la que tú asististe muy amablemente. Sí, ¿Qué tal te la pasaste? Bueno, sí, bien, ¿Sí? La verdad. Me da gusto. Oye, Mario, a ver, empecemos, ya entremos en materia seriamente. ¿Cómo ves el año cerrando en materia electoral? Bueno, cerramos el año con encuestas y con una reforma electoral a nivel legal que sigue polémica. Sí. Y cerramos con candidatos que tienen cada vez más presencia pública. Sí. Y una discusión pendiente sobre la legalidad o ilegalidad de cómo se construye la presencia pública. Y además, sumado a eso, creo que ya le podríamos decir una polémica al interior de Morena sobre cómo decidir a la corcholata ganadora. Sí. Donde Marcelo Ebrard puso un reto que parece que los demás van a aceptar sobre hacer un debate interno o no, cómo van a diseñar la encuesta, todas estas, Bueno, ya entrarle a las algo dudas. Muy importante que dice Marcelo, hay que retirarnos 6 meses antes de los puestos que tenemos antes de la encuesta. Y me parece que respondió el presidente, Sí. no sé si ya lo había dicho o lo respondió en función de eso, que en diciembre del 2023 tendrían que ya salir de sus puestos para dedicarse completamente a las campañas. Bueno, pero es que entonces, de aquí a un año, 12 meses En tienen. diciembre del 2023 ya va a haber candidato, no nos hagamos, ¿no? Bueno, exactamente. Pero fíjate que vámonos por ahí. Me gusta esto que está haciendo Marcelo porque sí le pone mucho saborcito a la carrera presidencial, en el sentido que dice Marcelo, vamos poniendo reglas. 1, que se retiren del puesto público. 2, que definamos cuál va a ser las encuestas y las preguntas que van a contar. Y 3, vamos haciendo debates. Sí. Entonces, creo que si los otros, o más bien el de arriba, que es el que decide, aceptan estas reglas, ¿no? Es que sí va en serio la competencia, ¿no? Si no, si dicen, no, la verdad no podemos hacer eso, pues ya sabemos quién es la candidata, ¿no? Exactamente. Entonces, para meterle cierta incertidumbre, y porque yo soy además un creyente de cómo los partidos políticos nos deben su democracia interna a la democracia en general de este país. Sí. Apoyo la moción de Marcelo Ebrard, tiene razón, y siendo el candidato que tiene la posición secundaria, digamos, tiene razón en provocar un debate serio al respecto, una encuesta bien hecha y empezar a confrontar, porque, y no estoy seguro que le gane a Claudia Sheinbaum, porque las encuestas, en todas las que he leído, Claudia Sheinbaum le lleva ventaja ya a Marcelo Ebrard. Pues es que, a ver, la Tendría que está haciendo alcanzar. campaña es Claudia, ¿no? Sí, pero además permitiría ya el contraste real entre los dos precandidatos, por decirlo así, o aspirantes a precandidatos. Sí. Y habría que entonces ya empezar a comparar cómo fue la administración de Marcelo en la Ciudad de México y cómo está siendo la de Claudia Sheinbaum. También el 2023 va a ser un momento de evaluación de saldos de gobierno para estas corcholatas, pero también para las corcholatas de la oposición. Sí. Y lo último que diría al respecto es que a pesar de que Morena parece inalcanzable en las encuestas, en los careos que hizo la encuesta de Reforma, que recomiendo a toda nuestra audiencia que la vea, porque es muy buena, muy interesante, parece que no hay suficiente visibilidad de los candidatos de oposición de la alianza. No existe. Excepto
por Colosio, solo si va a Dan Augusto. De otra manera, también Colosio pierde, incluso Colosio siendo el candidato de los 4 partidos de oposición. Pero aquí, como dice Héctor Aguilar Camini, tiene toda la razón, los careos son careos entre sombras, ¿no? Es verdad. O sea, la verdad lo que importa es el reconocimiento de nombre y los que reconocen a esos políticos, qué opinión tienen de ellos, ¿no? Correcto. ¿Tú cómo ves, Denise? A ver, quiero que le entremos al tema de Marcelo. Creo que Marcelo está haciendo un movimiento interesante, ¿no? Bueno, Marcelo sabe que la única oportunidad que tiene para alcanzar a Claudia es si hay reglas dentro de su propio partido, porque en este momento la popularidad de ella es superior a la de él. Y sabe que en el pasado Morena simplemente simuló tener procesos internos para validar lo que era una elección personal de Andrés Manuel López Obrador. En la medida en la que haya procesos mucho más abiertos, participativos, esclarecedores, que obliguen a Claudia a debatir, a, como señalaba Mario, a presentar resultados vis-a-vis Marcelo. En otras palabras, que esclarezcan este proceso mediante el cual se va a dar el dedazo, porque eso es lo lamentable. Al final del día, la selección va a ser por parte del presidente, disfrazada con muchos otros elementos que encuentro loables, porque va a haber menos opacidad en la selección, pero lamentablemente estamos regresando a un periodo que considerábamos superado, cuando el presidente saliente escogía a su sucesor. Estamos de nuevo en esa situación y con mucha irregularidad y mucha incertidumbre en torno a las reglas, no solo para Morena, sino las reglas democráticas en general. O sea, no tiene sentido, o más bien hay que acompañar la discusión sobre Marcelo y sobre las otras corcholatas en el contexto más amplio de cómo se va a dar la competencia electoral. Porque ayer en la madrugada se aprobó el famoso Plan B de la reforma electoral. Derrotada la propuesta constitucional, el presidente envía una reforma a las leyes secundarias que, si se aprueba en el Senado, en realidad va a importar bien poco quién es el candidato de la oposición, porque va a enfrentar una competencia cuesta arriba por todas las implicaciones que tiene esto que se propone, que es, por ejemplo, que no se sancione a Claudia Sheinbaum, porque literalmente dice eso, que no se sancione a candidatos que están en precampaña, que no se invaliden candidaturas incluso por cuestiones graves. O sea, el terreno de juego quedaría absolutamente desnivelado en favor de Morena. Y entonces, pues sí estaríamos debatiendo si es Claudia, si es Marcelo, pero ya en un contexto en el cual la oposición sería muy difícil que lograra ganar. Y eso me parece lo fundamental, más allá de las especificidades dentro de la competencia interna de Morena, que al final del día la decisión va a estar en manos de un solo hombre. Sí, yo creo, Pablo, porque hay que reconocer que el canciller es un hombre inteligente, que lleva muchos años en la política y él entiende esto, ¿no? Yo creo que él no se cree el cuento de que va a ser la encuesta la que va a determinar el resultado. O sea, él quiere estar bien en la encuesta y le conviene estar bien en la encuesta, pero él sabe que al final del día la opinión de Palacio Nacional va a ser determinante para ver quién va a ser el candidato, Pablo. Sí, de acuerdo. Y lo que yo no creo es que esa decisión sea definitiva. Yo creo que tiene una razón de ser que la baraja esté abierta, que las corcholatas sean 3. Y aunque hoy por hoy, si me preguntas, sin duda está inclinada la balanza por Sheinbaum, yo creo que no es definitiva e irreversible esa decisión. Al revés, yo creo que la razón por la que sigue abierta es porque le permite al presidente cierto margen de maniobra. Puede cambiar precisamente al candidato, a su corcholata, a su sucesor, de acuerdo a la decisión de la oposición, por ejemplo. Es decir, según el candidato que escoja la oposición. De esa manera,
López Obrador tiene la última palabra, le da versatilidad, es decir, puede esperar a ver quién es el candidato opositor, porque no es lo mismo poner a Claudia Sheinbaum versus Lili Telles que versus Claudia Ruiz Massieu que versus cualquier otro, ¿no? O sea, creo que se está reservando cierto margen de maniobra, aunque hoy por hoy podamos todos deducir que se trata de Sheinbaum, pero creo que todavía hay ese margen de versatilidad. Sí. Incluso podría estar ahora mismo fintando con Sheinbaum. Ya se ha dado antes en la historia. No sé si recuerdan al famoso Moya Palencia, ¿no? O sea, el secretario de Gobernación de Echeverría. Bueno, pues Echeverría fintó a todo mundo durante 5 años que era Moya Palencia, y el último año en un desayuno ahí en los confines del olvido destapó a su amigo López Portillo. Nadie se lo esperaba. Entonces también a veces estos movimientos se dan para provocar al otro lado, ¿no? Entonces yo creo que no está decidido, o más bien no es irreversible. Sí, estoy ahora, esa es una ventaja y esa es la razón de ser. La desventaja que yo le veo a esa jugada es que se están destruyendo entre ellos, ¿no? Como muy bien dices, Ebrard le está subiendo el costo a López Obrador. Claro. O sea, y a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, no solo es el desgaste hacia afuera por ya estar en campaña, es el desgaste evidente de una campaña hacia afuera, sino el desgaste hacia adentro, entre ellos, porque vuelve al movimiento muy susceptible de ruptura. Sí. Se están golpeando entre ellos constantemente, ¿no? Entonces yo pondría digamos que las perspectivas del oficialismo así, y si quieren en una siguiente ya le entramos a la oposición. Pues no, entrémosle a la oposición, yo creo, no vale la pena, porque aquí dice Pablo que se van a esperar a ver quién es el candidato a oposición. Pues en una de esas el candidato a oposición sale más bien después que el del oficialismo, ¿no? No, ya salió después, o sea, porque aunque tenemos 3, en realidad en las encuestas Adán Augusto está tan atrás que creo que ya ni es rival. Sí, muy atrás. De hecho, la sensación cuando uno opina de estas cosas está muy alejada de la opinión de la gente, y una de esas señales es lo atrás que está Adán Augusto, casi que es muy desconocido. Sí, totalmente. Entonces yo creo que ya no cuenta. Por eso, pero entonces sí estará, yo creo que lo podemos resumir. Plan A, hoy por hoy, es Claudia Sheinbaum. Plan B, por si pasa algo, es Marcelo Ebrard, creo que va de parte del oficialismo, ya en campañas, abierto. No, muy chistoso lo que dijo ayer el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que dijo, no, es que las bardas estas que dicen es Claudia, aparecen espontáneamente, son de la gente que va a pintarlas, porque... y todos pintan igualito. Y todas pintan igualito, y es un apoyo natural del pueblo a Claudia. No, bueno, de verdad que aquí le quieren ver la cara, pero en fin, ¿no? Pero vámonos a la oposición. A la oposición. ¿No? Bueno, 2023 para la oposición es temporada de caballos negros. Sí. El hipódromo ya se abrió. Sí. Y 2023 son los 12 meses que tienen los potenciales candidatos para hacer algo con su carrera. Sí. Con su campaña, con su vida. Y hay de varias sopas. Hay los nombres conocidos, como Colosio, al cual le llamo la paradoja del Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano tiene este problema, que tiene ya gobernadores probados, con resultados, con más experiencia, como Alfaro, Samuel García Iba, y otros sin tanta experiencia, más jóvenes, más inexpertos, como Colosio, que son los que salen hasta arriba de las encuestas. Bueno, entonces Colosio está al revés. Es el nombre Colosio, hay que decirlo. Pues ¿no? sí, o sea, pero dudo que podría construir una coalición amplia, Colosio, dada su juventud, que todavía se está probando, su inexperiencia, en fin, y lo que él mismo ha dicho públicamente sobre no querer lanzarse. Sí, él no quiere. Entonces yo la verdad creo que sí, realmente no quiere. Sí. Y creo que no quiere porque se siente que no está listo. Entonces ahí la paradoja del Movimiento Ciudadano. También la paradoja de que si va en grupo, y en las encuestas aparece así, realmente lo que le sube a la alianza es poco, excepto si es Colosio. Pero con cualquiera de los otros candidatos no necesariamente. Entonces la contribución quizá no es obvia y entonces le conviene más irse solo. Entonces esa es la paradoja Movimiento Ciudadano, que sigue sin resolverse claramente con los números, creo. Luego tenemos... PAN, PRI, PRD tendrían que sacar
Pues alguien que idealmente no fuera ni del PAN ni del PRI. Ahora, ni del la PRD, otra ¿no? es el PRI. En las encuestas sale desprestigiado de una qué manera. marca. Uy, no, Dios mío. De hecho, de agosto de este año, creo que julio, de principios de este año a finales de este año, cayó todavía otros 4 puntos. No, es que es la mala Su imagen de reputación. Alito, ¿no? O sea, sí. Ellos mismos se hacen el daño. Sí. Ya traían de por sí una mala reputación y pues nada más no levantan y eso entonces le suma o le baja a la coalición. Sí. Pero claramente los caballos negros que vengan del PRI tendrán la doble tarea de remontar su propia carrera y su reputación y remontar la mala reputación del partido que los nominaría. Ahora, también otra paradoja es que hay buenos candidatos, más o menos, respetables, con carreras. Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, incluso se barajaba el nombre de José Ángel Gurría, que creo que invitaron de regreso al CEN del PRI. Sí. No sé si él quiera. Pero ¿sabes a quién yo veo? Y los del PAN, para cerrar, creo que es la verdadera fuente de los posibles caballos negros, que son los gobernadores que están calificados hasta arriba de todos los gobernadores. De Querétaro y Yucatán, ¿no? Querétaro, Yucatán, los Mauricios. Sí, los Mauricios pueden ser los caballos negros, pero tienen que activarse porque nadie los conoce mucho en el país. Yo, ¿sabes, Denise, a quién veo como no caballo negro, yegua negra cada vez más activa? Y creo que podría ser una muy interesante su candidatura, a Xóchitl Gálvez. Desde luego se ha hablado de ella para la Ciudad de México, pero, hombre, yo creo que también tendría el tamaño para la presidencial. A ver, es Otomí, es una mujer que viene de abajo, inteligente, pero en las encuestas honesta. También está hasta abajo. Sí, no funciona, pero por eso, es que nadie sale en las encuestas. En Ciudad de México tendría más chance. A ver, ¿cómo ves, Denise, a la oposición? Bueno, antes de comentar sobre Xóchitl Gálvez, sí quisiera decir que el PRI ya tiene una marca tan maloliente, tan desgastada, tan desacreditada, que aunque pusieran como candidata a la Madre Teresa de Calcuta, es una opción priista, simplemente no puede encabezar una alianza. Pero permíteme, te interrumpo ahí, porque en la misma encuesta, que es la del Reforma de hoy, hay un 17% de mexicanos que votaría por el PRI. O sea, sí es muy mala marca. Pero sigue habiendo ese 17%. Pero hay como 56 que no votaría por el PRI. Ya perdiste de entrada. Pero ese 17% es fundamental, Denise. Perdón, porque creo que es un dato también interesante. Pero no estoy tan segura de que ese voto por el PRI es por militancia, por lealtad, porque realmente se crea en el PRI, o porque otras encuestas revelan que hay un deseo real de cambio, lo que signifique ese cambio. Las encuestas revelan que la mitad de la población encuestada no está a favor de la continuidad de la Cuarta Transformación. No sabemos a nivel granular qué significa el cambio, y el cambio siempre tiene como una connotación positiva en las encuestas, pero sí hay un rechazo a la continuidad, y quizá el PRI esté de alguna manera cosechando o cachando ese descontento. El problema que yo veo con la oposición es que el descontento hacia la Cuarta Transformación está ahí. Ningún candidato y ninguna fuerza política ha logrado capitalizar eso. No tienen candidato para encabezar y para armar y para darle voz a ese descontento. Y ese es el gran problema para Movimiento Ciudadano, que tiene un candidato con reconocimiento de nombre, un candidato con enorme reticencia a participar, como es Luis Donaldo Colosio. Pero al mismo tiempo, Movimiento Ciudadano sabe que tiene oportunidad quizá de ganarla con él, y teme que si se asocian con partidos desacreditados, entonces sus probabilidades de ganar se reducen. O sea, hay toda una serie de maniobras complejas que los líderes partidistas están pensando en este momento. Xóchitl Gálvez, yo creo que en la Ciudad de México, ahí es conocida, creo que ha mantenido posturas congruentes, es del ala progresista dentro de Acción Nacional, incluso ha manifestado su apoyo a la despenalización del aborto, al derecho a decidir. Creo que el país le queda grande
La Ciudad de México es un buen terreno para ella para competir. Sí. Y creo que probablemente tendría una oportunidad significativa de ganar la ciudad, dados los resultados que vimos en la elección del 2021. Sí. Es una ciudad partida a la mitad, donde hay una desaprobación por parte de ciertos sectores muy alta a la Cuarta Transformación y a Claudia Sheinbaum en específico. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, regresando, tú querías también entrarle, Pablo, al tema de la oposición. Yo veo de la oposición, o sea, realmente, o sea, son políticos que yo respeto mucho, políticos profesionales de larga trayectoria, Santiago Krill, Beatriz Paredes, en fin, sí, ¿no? Claudia Ruiz Massieu, pero ya muy vistos, ¿no? Ahora sí que jóvenes promesas de la política mexicana, ¿no? O sea, sí, caray, y ahí es donde entra Colosio, ¿no? Como una especie de esperanza, un chavo, Samuel García, no sé, me queda de ver la oposición en decir, esta es una figura, un rising star, como se dice los panistas. Los panistas, pero nadie los conoce. No. El gobernador de Yucatán es buenísimo, sale evaluado buenísimo, tiene números buenísimos. Si se para aquí en la esquina, nadie lo reconoce. No. Nadie lo reconoce. Bueno, a lo mejor tú que vives allá en el sureste, querido Pablo. Mira, yo te diría que el desconocimiento o falta de conocimiento no es un liability, ¿no? Sí. No es un activo negativo. Digamos, se puede vencer, sí, se puede superar. Hay suficiente tiempo, ¿no? Sí. Hay precedentes en nuestra historia, ahora que recuerdo sobre todo a Felipe Calderón, claro, ¿no? Que se destapó, pues, más o menos por estas fechas o incluso después, ¿no? De del respectivo sexenio de Fox. Y nadie lo conocía. No, nadie. Además, yo creo que yo argumentaría que el candidato final no va a ser tan importante, salvo que sea mejor, o sea, solo con que sea mejor que el oficialista. Y me explico. Esta semana creo que se dieron dos noticias que dan perspectiva para la oposición. La primera es que el presidente López Obrador es el segundo más desaprobado después de Peña Nieto. Todo el mundo se fijó en su aprobación, que es una aprobación muy normal, ¿no? Ligeramente menor a la de Zedillo, más o menos igual a la de Calderón, un poquito mayor a la de Fox. Pero nadie se fijó en la desaprobación. Es el segundo más desaprobado después de Peña. Yo diría que con tan alto porcentaje de indecisos, no sé, Leo, corrígeme, pero si no mal recuerdo, hay por ahí del 20% de indecisos, más ¿no? o menos, sí. Bueno, conforme se van acumulando más damnificados, porque la desaprobación va creciendo, y se van acumulando más damnificados y decepcionados, yo creo que ya se puede estar gestando un gran voto de castigo. Está en ciernes. ¿Gran? Ahí. Quítale el gran. Pues ahí va. No creo. Ahí va. A ver, yo creo que hay un voto de castigo que podría tener oportunidad de competirle a Morena en el 2024. Yo lo frasearía así, ¿no, Pablo? Sí, ok. Sí, porque así como un gran, una marea opositora. Bueno, faltan 2 años. Faltan 2 años, pero sí, 1 y medio. Concedo ese matiz. Sí. Ahora, ayer la oposición logró unirse otra vez para bloquear la reforma electoral. Tiene razón, Denise, de que hubo un atropello, un albazo. Sí, tremendo. Sí, de última hora por parte de los diputados abyectos del régimen, pero la oposición hizo lo suyo con el beneplácito de la ciudadanía, ¿no? Recordemos que ese respaldo surgió desde la marcha del INE del 13. Entonces yo creo que es un buen precedente, no solo para restablecer la alianza, sino para seguir cultivando esta idea de la mancuerna entre oposición y ciudadanía. Mi argumento es el siguiente: si la oposición logra demostrar que tiene una mancuerna, un beneplácito ciudadano que está atendiendo las demandas, y más aún, aquí sí yo creo que atiendo el argumento de Denise, más aún, si le da la bienvenida a los decepcionados obradoristas,
si encausa a la desilusión, si atiende algunas de las promesas incumplidas, que pueden ser las básicas que tocan a todos los mexicanos: corrupción, economía de bolsillo, inseguridad. Todas esas, no importa el espectro ideológico, son demandas de todos. Bueno, si la oposición atiende esas demandas en esta mancuerna, yo creo que no va a importar tanto el candidato, no tiene que ser un supergallo, un caudillo del siglo. Simplemente tiene que ser mejor que el del oficialismo y galvanizar a todo ese descontento y a todos esos damnificados. El voto de castigo, yo creo que sí se puede dar esa ecuación. Bueno, hay que decirlo, o sea, tampoco los candidatos oficialistas son unos grandes candidatos. O sea, es que venimos de López Obrador, ¿no? Que es un fenómeno único, aquí lo hemos dicho, ¿no? Perdón, Denise, ¿tú querías agregar algo? Sí, a ver, es que estamos discutiendo todo esto como si no hubiera un contexto institucional en juego, como si las reglas fueran a ser las mismas, cuando anoche se dio un albazo que si se aprueba en el Senado, si la oposición no se mantiene unida, va a trastocar las reglas de la competencia, independientemente de quién sean los candidatos. Alguien decía aquí, bueno, nadie conoce a los candidatos de la oposición. ¿Por qué no los conocen y por qué a Claudia sí? Porque Claudia lleva meses violando la legislación electoral y ahora con las nuevas reglas no sería ni siquiera sancionada. Eso se valdría, estar en la pre-campaña usando recursos públicos desde el oficialismo, comportándote como la candidata del partido gobierno a la PRI. O sea, eso es a lo que nos enfrentaríamos. Entonces, me parece que estamos perdiendo, por enfocarnos en los tres arbolitos, estamos perdiendo de vista lo que está sucediendo en el bosque, que sería mucho más grave. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por cierto, lo único que no me queda claro es que aunque cambien las reglas, y aunque no cambien las reglas, yo creo que Claudia seguiría haciendo campaña, porque los castigos, o sea, el castigo máximo, el castigo nuclear, que es que le retiren la candidatura, un gran castigo. Pues no va a ocurrir, Denise, no va a ocurrir. El INE no le va a quitar y el tribunal no le van a quitar la candidatura a Claudia Sheinbaum. Y mientras eso no ocurra, ella va a seguir haciendo campaña, ¿o no? Y si los otros la siguen haciendo. Pero eso es lo de menos, Leo. Yo creo que Denise se refiere a destruir el sistema administrativo del INE, por ejemplo, ¿no? A atiborrarlo de tareas administrativas, quitarle presupuesto, es decir, a pues capturar al órgano y reventar la elección. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Denise, o sea, estamos discutiendo como si siguiéramos en normalidad democrática, cuando la amenaza en realidad es que el régimen destruya a la democracia. Yo la verdad es que no he leído la iniciativa porque la presentaron ayer y la aprobaron ayer. Algo inédito. Absurdo. No dejaron ni conocerla. Entonces yo no sé qué hay allá adentro. Vi un poco lo que salió hoy en los periódicos, pero en realidad no. La verdad de la verdad, no conocemos qué es lo que aprobaron. Y es un escándalo eso en sí mismo. Que cambien las reglas del juego con ese procedimiento, esas chicanas legislativas, es en sí mismo un escándalo que sí vale la pena analizar, Mario. Lo vale. Yo tampoco he leído las 307 páginas, pero he leído los resúmenes que hace la prensa al respecto, y varias de las cosas que eran preocupantes de la primera iniciativa del Plan A se mantienen aquí y siguen siendo igual de preocupantes. Hay otras menos preocupantes, o sea, algunas de las muy preocupantes se eliminan. Por ejemplo, la elección de consejeros a elección popular ya se cayó, ¿no? Qué bueno que la oposición se mantuvo unida al respecto, triunfo. Pero las otras, sobre todo las de la integridad del servicio de carrera del INE, que es una virtud de esa institución, quedaría bajo riesgo. Increíble. Los órganos locales, los asuntos presupuestales, todo eso que va en contra de, como con la lógica de austeridad, con la que siempre yo me he manifestado en contra. Creo que es un error de esta administración la idea de austeridad que tiene vis a vis los resultados que una institución puede dar. Y aquí no parece haber suficiente reflexión de nuevo. Y hay otros temas que parece que tienen problemas de constitucionalidad también. Yo no sé si algunas
de estas reformas electorales chocarían con los principios que están en la Constitución, que no pudieron cambiar en primer lugar. Por eso hay que leerla para ver qué es inconstitucional, qué si sale, qué si no sale. O sea, lo que es un escándalo es que ya se aprobó y no conocemos qué se aprobó. Sí, ahora, sería oportunidad. ¿Quién tiene ahora que tenemos la confianza en las instituciones o no? Bueno, yo todavía tengo un poco en el Senado, que bueno, Monreal por lo menos ya dijo que no la van a traquear, pasar rápido igual que diputados. Sí. Pero bueno, tienen los números. Tienen los votos. Tienen los votos, a menos que Monreal ponga la pierna dura y otros de Morena, y el PT y el Verde, que serían cruciales sus votos en este caso. ¿Cuándo hemos confiado en el Verde? Nunca. Pero... Ahora la democracia mexicana depende del Verde. Dios mío. Entonces son varias batallas. O sea, no estoy en desacuerdo con Denise y Pablo cuando dicen no podemos discutir de forma normal siempre y cuando estas nubarrones no hayan desaparecido por completo. Estoy de acuerdo. Pero por otro lado, es buen momento, llegado el fin de año, de hacer un balance político de los candidatos que, considerando que las condiciones democráticas se mantengan como en elecciones anteriores, puedan auténticamente competir. Y es en ese sentido en el que creo que es temporada de caballos negros, porque vengan los caballos negros. Es deseable que ahora sí no solo se busque la normalidad, porque yo creo que no va a ser suficiente, y en eso discrepo un poco con Pablo, no completamente, pero él dice un candidato ahí medianón que con que sea tantito mejor que los otros podría galvanizar el voto de castigo. Estoy en desacuerdo. Creo que el voto de castigo existe la posibilidad solo en las clases medias de construir ese voto de castigo, no en la población en general. El voto duro de Morena se ve en las encuestas muy establecido. Y casi que está ya tan estructurado que les da igual si es Marcelo o Claudia. Están muy cercanos en posibilidad de voto. El candidato es irregular. Oigan, me quedan 2 minutos, perdón, y les voy a dar un minuto adelante a cada uno, a Denise y a Pablo, para ir concluyendo. 1 minuto, por favor, Denise. A ver, sí. Vengan los caballos negros, pero se van a estrellar contra ese muro del plan B de la reforma electoral si se aprueba. Que, por ejemplo, le da vida artificial al Partido Verde y al PT. O sea, claramente diciendo que pueden preservar el registro si ganan la mitad de los congresos locales. Esos caballos negros se van a enfrentar frente al hecho de que las corcholatas gubernamentales están usando recursos públicos para promocionarse, cosa que los candidatos de oposición no tienen acceso a esa bolsa. La ley electoral propuesta propone que no se pueda difamar, un partido no pueda difamar al otro, será sancionado. Entonces ya se imaginarán... esto es una reedición de Morena peleando contra la guerra sucia del 2006, que ¿quién define qué es difamación? O sea, se están colocando toda una serie de trabas y obstáculos con una legislación que tiene muchos visos de inconstitucionalidad. En el Departamento de Ciencia Política del ITAM ya leímos las 307 cuartillas y lo que hace es echar para atrás 30 años de reformas electorales consensadas entre el gobierno y los partidos de oposición, echa eso por la borda para simplemente crear una nueva legislación electoral para asegurar el triunfo del partido gobierno. Antes era el PRI, hoy es Morena. Híjole, pues qué bueno que ya lo leyeron. Yo estoy en eso porque pues, creo que sí va a ser fundamental. Son las reglas del juego. Pablo, 1 minuto. Sí, Leo, yo también estoy en eso, leyéndolo, pero de lo que entiendo, de cajón se destruye la autonomía técnica y financiera del INE. O sea, se destituye al secretario ejecutivo del INE, ¿sí? Actualmente nombrado por varios años. Eso creo que es de cajón lo más grave. Ahora bien, pues lo puede rechazar el Senado, tiene razón Mario, pero ahí no terminan los obstáculos. Luego viene la sucesión de los 4 consejeros, que también puede estar amañada. Luego vienen los comicios. Luego viene el dinero de campañas. Después vienen ya formalmente las elecciones donde, pues no sé, yo de verdad otra vez le vuelvo a preguntar a Mario, nuestra eterna querella. De verdad quiero saber si él cree que López Obrador le va a dar la banda presidencial a un panista. No. ¿De veras, Mario? No, bueno, a ver,
Esto lo están haciendo. Mi bola de cristal, famosamente, no me lo vendió el mismo mercader que le vendió a Pablo su bola de cristal. La mía no funciona tan bien. No, pero lo que sí es cierto es qué miedo tiene el presidente y Morena y el oficialismo de perder esta elección, que están haciendo todo, estas triquiñuelas, este tipo de cosas, para ganar a la mala. Sí. Ya nos vamos. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, Mario y su bonita corbata. Compañero. Y hacemos una breve pausa y vamos a regresar a hablar con Francisco Javier González del fracaso de la Selección Nacional de Fútbol y de cómo va el Mundial allá en Qatar. Regresamos.